Welcome back. We are joined today by Alex Craner, a market analyst. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Alex Craner, analista de mercados, autor y ex gestor de fondos de cobertura. Además, podemos añadir que es el presentador del Alex Craner Podcast y dejaré un enlace en la descripción. Vi que acabas de publicar un nuevo vídeo. Gracias por venir. Seguimos viendo cómo esta guerra descontrolada se desarrolla en Irán. Parece estar fuera de control. No hay esfuerzos por desescalar ni por encontrar una vía de salida. Me preguntaba, ¿cuáles crees que serán las consecuencias económicas de esta guerra en todo el mundo? Pueden ser cosas menores, por ejemplo, si hay menos petróleo, salen menos barcos pesqueros, suben los precios de los alimentos, la gente no puede pagar sus facturas y se genera inestabilidad socioeconómica. Lo fascinante aquí es que todo el mundo se ve afectado por esta guerra. Así que, ¿qué esperas ver en cuanto al impacto sobre la economía global integrada al retirar toda esta energía del mercado? Glenn, gracias por invitarme. Siempre es un placer acompañarte. Lamentablemente, aquí estamos hablando de algunos acontecimientos bastante graves en el mundo. Diría que es imposible predecir las consecuencias de la guerra actual en Asia Occidental. La razón es que acabamos de sufrir una interrupción absolutamente enorme, no solo en el mercado del petróleo, sino también en los mercados de gas natural. Eso a su vez afecta a muchas otras industrias, porque el gas natural es la principal materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados. Así que, si un tercio de la materia prima está atascada en el Golfo y la mitad de todos los buques metaneros están bloqueados allí, podríamos tener serios problemas. Creo que las consecuencias no se notarán de la noche a la mañana. Habrá mucho debate, que si va a pasar esto, que si va a pasar aquello. Pero ya partimos de una situación muy mala porque muchas naciones occidentales llevan años destruyendo su producción agrícola. Ya sabes, por las políticas de emisiones netas cero y demás. Ya se puede ver que la reducción de la producción de alimentos en Occidente empieza a ser evidente. Vivo en Francia y soy de esas personas a las que les gusta comprar ingredientes frescos y cocinar en casa, así que suelo ser bastante exigente con lo que compro. Y Francia siempre ha tenido, de todos los países en los que he vivido, la mejor comercialización y distribución de alimentos. Siempre había una gran variedad de productos de alta calidad disponibles en todo momento. Era algo que prácticamente se daba por hecho. Pero incluso antes de que empezara esta guerra, empecé a notar, probablemente comenzó durante la pandemia, que tanto la variedad como la calidad de los productos ofrecidos en el mercado han ido disminuyendo. Y me refiero a una disminución drástica. Este año, en los últimos 6 o 12 meses, por primera vez, muchos supermercados tienen carteles que dicen, por ejemplo, no tenemos huevos. La sección de carne está visiblemente reducida. Creo que hay menos de la mitad de lo que solía haber disponible y hay muchos menos cortes. Al mismo tiempo, los alimentos procesados no parecen verse afectados. Ya sabes, la comida basura y los productos de baja calidad. Así que ahora hay que añadir la mayor disrupción que jamás haya afectado a los mercados del petróleo y el gas natural. No podemos saber cómo se desarrollará esto, porque es una situación que irá creciendo como una bola de nieve. Somos conscientes, racionalmente conscientes, de que algo no va bien y de que va a tener consecuencias, pero predecir cuáles serán esas consecuencias es casi imposible. Yo solía ser analista del mercado petrolero y recuerdo que en 2012 leí informes redactados por la inteligencia militar estadounidense, la inteligencia militar británica, en realidad el Ministerio de Defensa, y por el Ministerio de Defensa alemán. Todos predecían que nos dirigíamos hacia un período de escasez de petróleo
y que esto tendría consecuencias extremas. El Ministerio de Defensa británico predijo que para 2040 el precio del petróleo alcanzaría los $500 por barril. Ahora, sé que eso puede sonar exagerado, pero incluso tan recientemente como en 2022, tuvimos un informe de análisis de JP Morgan que decía que el precio podría llegar a $380 por barril. Hoy estamos comerciando a algo más de $100 por barril, y la guerra lleva, ¿qué?, poco más de 2 semanas. Este tipo de subidas de precios a gran escala nunca ocurren de la noche a la mañana. Tuvimos un sobresalto porque hace 2 o 3 meses un barril de petróleo se cotizaba a unos $60. Así que ahora estamos... trading at about $60. So we are now 67, 70%. 70% más alto que hace 2 meses. Pero esto podría ser solo el primer sobresalto. Los episodios de precios a gran escala suelen prolongarse durante meses y años, así que no podemos descartar la posibilidad de que el precio de un barril realmente llegue a $380 o a $500 por barril, o quién sabe a cuánto. Exacto. Really does go to 380 or to $500 a barrel, or who knows where. And what the consequences of that will be. ¿Y cuáles serán las consecuencias de eso? Creo que es imposible de predecir. Sabes, llevamos muchos años hablando del precio del oro, y el precio del oro no había hecho prácticamente nada hasta 2023. Hasta entonces, se mantenía más o menos entre $1,600 y $2,000, moviéndose en un rango horizontal. Pero luego, una vez que el precio superó de forma decisiva los $2,000 por onza, Kind of languishing between 1,600 and 2,000, bouncing in a horizontal range. But then once they went above, once the price went decisively above $2,000 an ounce, then it kept going. Luego siguió avanzando. Durante los 2 años siguientes, es decir, entre finales de 2023 y ahora, hemos visto cómo el oro alcanzaba los $5,000 por onza. Y no se puede saber hasta dónde llegará. Podría subir a 10,000 o incluso a 20,000. Nadie puede predecir estas cosas. Gold at $5,000 an ounce, and there's no telling where it might go. It might go to 5 to 10,000 or 20,000. Nobody can predict these things. And then another troubling factor is that Y otro factor preocupante es que, con el paso de las décadas, hemos eliminado la redundancia del sistema. En el sentido de que, digamos, existen grandes empresas agrícolas que producen enormes cantidades de maíz, trigo, soja, estos cultivos estratégicos, pero se sigue poniendo a los pequeños agricultores en desventaja, destruyéndolos poco a poco. Una vez que esas grandes empresas que producen alimentos a gran escala empiezan a quebrar porque no pueden pagar el petróleo, el gas, los fertilizantes y demás, no tenemos explotaciones familiares a las que recurrir. Porque ya sabes, en el pasado, si todas esas montañas de maíz y trigo no se materializaban, todavía había granjas familiares que producían alimentos. Okay, there's still family farms that are producing food. It'll be expensive, but at least it's there. Será caro, pero al menos está ahí. Hemos destruido esto en gran medida. Así que creo que estamos en serios problemas, porque esto no puede recuperarse de la noche a la mañana. Ya sabes, se necesita tiempo, habilidad, conocimiento, compromiso y dedicación. Y una vez que lo arrancas de raíz, pasarán años antes de que la pequeña agricultura vuelva, si es que la permiten, porque la burocracia sigue destruyendo la agricultura familiar. Y en cierto modo, no hay marcha atrás. Nadie dice, oh, esto fue una mala idea, vamos a revertir rápidamente estas políticas. Todos los incentivos y directrices que vinieron de la UE, de los gobiernos centrales a sus burocracias, siguen ahí. Los incentivos siguen ahí. Así que el gran desastre ferroviario sigue ocurriendo.
Me temo que podríamos estar encaminándonos hacia una situación para la que nadie está preparado, porque no ha ocurrido desde quizá la última guerra mundial. Y las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial recuerdan el hambre. Así que podríamos estar entrando en un periodo de hambruna. Lamentablemente, nuestros responsables políticos y gobiernos no se lo están tomando en serio. No sé si siquiera lo están debatiendo. No veo que se hable de ello en ningún sitio. Es un asunto urgente. Pero siguen obsesionados con Rusia, con Ucrania, con las políticas de emisiones netas cero y así sucesivamente. Así que por desgracia, me temo que la gente corriente tendrá que tomar las riendas por su cuenta. Ver si pueden cultivar su propia comida, plantar patatas, puerros, tomates y abastecerse de productos no perecederos. Stock up on non-perishable items. Well, that was part of the problem of we've seen in the past Bueno, few years ese with fue Ukraine parte del war, problema en los all of últimos these, años, limitations solo con la guerra de on Ucrania. Esas limitaciones a los fertilizantes artificiales y todas esas cosas a causa de las sanciones. Esto, por supuesto, lo agravará aún más. Pero parece que hay un desafío mucho más amplio. En las últimas décadas, bajo esta economía neoliberal, hemos dejado que el mercado dicte todo, externalizando lo que otros podrían producir de manera más eficiente, asumiendo que los mercados siempre estarán abiertos. También vimos a Estados Unidos externalizar el desarrollo de medicamentos esenciales a China. Los minerales críticos, por supuesto, dependen de China. Y de nuevo, no solo los países, sino también las empresas se están organizando en torno a esta logística justo a tiempo, de modo que no hay necesidad de almacenamiento. También hemos visto que la gente se vuelve más dependiente de vivir de un sueldo al siguiente. Es algo que afecta a toda la sociedad. No parece que seamos capaces de absorber un impacto, a diferencia de lo que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos entonces existía cierta autonomía estratégica y una capacidad para afrontar ese tipo de choques. Incluso en el ámbito militar, veo que los iraníes han destruido muchos radares estadounidenses valorados en cientos de millones de dólares. Creo que son los radares Tepe-Shi-2. Y si queremos reconstruirlos, así como los interceptores y todos esos arsenales de armas que Estados Unidos ha estado agotando, se necesita acceso a materiales como el galio y otras tierras raras, que casualmente controla China, alrededor del 98% del total, creo. Así que es un desastre absoluto. No está claro qué vamos a hacer. No vamos a lograr la paz ni a restablecer la confianza en las cadenas de suministro. Y sin embargo, si queremos tener una autonomía estratégica completa, necesitamos muchos años, si no décadas, para reorganizar toda la economía. Pero parece que nos dirigimos directamente hacia conflictos y guerras masivos, desmantelando las cadenas de suministro sin ninguna capacidad para absorber estos choques. Quiero decir, de nuevo, si pudiéramos predecir lo que va a pasar, sería una cosa. Pero creo que hay demasiadas variables desconocidas, y por eso es tan difícil evaluarlo. Correcto. Me temo que existe un conflicto muy significativo entre los estamentos gobernantes del mundo occidental y el pueblo. Lamentablemente, este es uno de esos fenómenos que se repiten a lo largo de la historia. Las personas que manejan los resortes del poder, que disfrutan de todos los privilegios del sistema tal como está configurado hoy, no quieren cambiarlo. Y lo que ocurre es que, con los préstamos de dinero, la usura y este dinero fraudulento que tenemos, con el tiempo este mecanismo actúa como una cinta transportadora de extracción de riqueza. Crea una polarización de la riqueza, lo que significa que las personas que controlan los resortes del poder se vuelven cada vez más ricas. They become more and more wealthy, a greater and greater amount of capital, of collateral. Cada vez una mayor cantidad de capital, de garantías, está en sus manos, mientras que la gente común se ve cada vez más privada de derechos, empobrecida, luchando por pagar sus facturas, con dificultades para ganarse la vida, viviendo de un sueldo al siguiente y así sucesivamente.
Por tanto, el primer reflejo del estamento gobernante siempre ha sido deshacerse del pueblo. Normalmente lo hacían clamando «bárbaros a las puertas». Si no había bárbaros a las puertas, los inventaban. Orquestaban guerras y luego sacrificaban especialmente a los hombres en edad militar, en grandes cantidades en esas guerras, porque los hombres en edad militar son precisamente la mayor amenaza. Exactly their greatest threat, the greatest threat to themselves. Well, I think that war against Russia. Bueno, creo que la guerra contra Rusia tenía la intención de servir a ese propósito, pero no ha salido del todo bien, y la gente no está convencida. La gente en Francia, Alemania, Polonia, Gran Bretaña, ninguno de ellos piensa que Rusia sea la mayor amenaza existencial. Así que ninguno está dispuesto a enviar a sus hijos a luchar y morir en esa guerra. Creo que se están utilizando otros enfoques, y esto entra en el terreno de las teorías de la conspiración, donde, ya sabes, nos dicen que no hay conspiraciones, que todo es solo una coincidencia, pero parece que gran parte de lo que hacen ahora se usa como plan B, plan C y así sucesivamente, para seguir deshaciéndose de la gente. Y ya sabes, en Canadá ahora vemos que uno de sus principales tratamientos médicos se llama asistencia médica para morir. One of the leading medical treatments is called medical assistance in dying, and they're so excited about it that they already, since the law passed, they already. Y están tan entusiasmados con ello que desde que se aprobó la ley ya han matado a 100,000 personas. Para una población del tamaño de Canadá, eso es muy significativo. Creo que ahora se ha convertido en la tercera causa principal de muerte en Canadá. Pues bien, se está aprobando en Francia, y los países europeos la están adoptando con entusiasmo. Es una de esas cosas en las que si dices la palabra equivocada, ya ni siquiera puedes negarte. Si hoy dices, bueno, quizá lo considere, ya estás perdido. No te dan una salida, tienes que luchar por salvar tu vida. Luego, nuestros suministros son cada vez más tóxicos, lo cual suele resultar extraño, porque es como, sí, bueno, lo sentimos, tenemos algo de plomo en el agua. Because it's like, oh yeah, well, sorry, we got some lead in the water. That was, a mistake. Oh, we have all these. Eso fue un error. Tenemos todos estos agentes que causan cáncer en nuestra pasta de dientes. Bueno, eso es un error, obviamente. Pero ha habido muchos errores, todos en la misma dirección. Así que las tasas de enfermedades crónicas, las tasas de cáncer y demás están explotando. Y me pregunto si eso no será intencionado. De hecho, es casi seguro que lo sea, porque tenemos datos muy detallados de, digamos, la industria de las vacunas, donde las estadísticas de sistemas como Bayers en Estados Unidos muestran que en los últimos 30 años la seguridad de estas inyecciones ha ido disminuyendo y los efectos secundarios se han vuelto cada vez más graves. The side effects have been increasingly severe. And then fewer and fewer people are recovering from. Cada vez menos personas se recuperan de estos efectos secundarios. Y ya sabes, esa es una tendencia que lleva más de 30 años. Así que, si tienes una industria de $1 billón con toda la investigación que el dinero puede comprar, todos esos especialistas, todas las instalaciones de producción, y la tendencia de seguridad ha ido disminuyendo de forma constante durante 30 años, tienes que sospechar que es algo deliberado. De lo contrario, alguien diría, ya sabes, cometimos estos errores, los corregiremos. Con todo el conocimiento, toda la investigación y toda la inversión, deberíamos estar viendo un aumento en la seguridad y la eficacia. Pero estamos viendo lo contrario. De todos modos, ya sabes, lo que he estado diciendo desde la pandemia es que estamos librando 1000 batallas ahora mismo. Y no es solo eso, son las CBDC, las identificaciones digitales, las ciudades de 15 minutos, la agenda de emisiones netas cero, el ataque a los agricultores, la destrucción de la producción de alimentos, la continua toxicidad del medio ambiente. Están estallando guerras por todas partes y cada vez más, casi como si se hiciera deliberadamente. Así que, al final creo que no lo resolveremos. No veo que vayamos a poder salir de esto votando. I think that it's going to take people simply
Creo que la gente tendrá que empezar a tomar las cosas en sus propias manos. Asegurarse de saber cómo cuidar de sus familias y de su salud. Asegurarse de saber cómo conseguir alimentos, de tener buenas relaciones con sus vecinos, de crear redes en su comunidad, de saber, ya sabes, quién puede arreglar tu coche, quién puede reparar tu tejado con goteras, quién sabe tratar heridas y colocar huesos rotos, y así sucesivamente. Y al final, cuando se pongan en marcha las CBDC, y eso va a ser casi con total seguridad un desastre, creo que fracasarán porque están intentando abordar un problema extremadamente ambicioso y complejo. No vamos a sobrevivir sin los mercados grises y negros. La gente en general es muy buena creándolos porque simplemente tiene necesidades urgentes. Hay que comer, hay que tener agua, hay que tener un techo. Y entonces estos mercados negros se autoorganizan. Pero eso significa que el estamento político pierde el control. Y luego, ya sabes, creo que en última instancia, la solución será que el mundo occidental se integre con las soluciones orientales. La OCS, la organización BRICS, la Iniciativa de la Regional Ruta, las integraciones multipolares y así sucesivamente. Belt and Road, multipolar integrations and so forth. And maybe this war in Iran now is a great catalyst. Y quizá esta guerra en Irán sea ahora un gran catalizador, ¿verdad? Uno que acelerará todos estos cambios. Pero algo que todo el mundo debe tener en cuenta es que no obtendremos soluciones de nuestros gobiernos. Así es como están las cosas hoy en día. No podemos esperar que nuestros gobiernos nos den resultados. Y no deberíamos esperarlo, incluso si votamos para sacar a los gobiernos actuales del poder y los sustituimos por otros nuevos. Basta con mirar cómo van las cosas en Estados Unidos. Votar a Trump para la presidencia fue prácticamente una revolución, y ahora parece que la revolución de Trump está muy en peligro, prácticamente por culpa del propio error de Trump en Irán. Pretty much by Trump's own goal in Iran. Sí, bueno, muchos de los problemas que tenemos hoy en día tenían soluciones diferentes en el pasado. Esto no es una defensa, pero en el pasado, la colonización solía actuar como una especie de válvula de escape para liberar algo de presión. Es decir, la presión económica podía aliviarse mediante la colonización. La disidencia política podía enviarse al extranjero. Ya sabes, si abrías las puertas y los mandabas fuera, se liberaba parte de ese sentido de propósito, del nacionalismo acumulado, del prestigio. Todo eso podía canalizarse hacia el exterior. Pero ahora se están acumulando las mismas dinámicas, los mismos problemas, y hoy en día realmente no tenemos esa vía de escape. Pero sí, es un buen punto lo de Trump, porque se le veía como el revolucionario, aunque definitivamente no formaba parte del establishment. Él habría hecho algo muy diferente. El hecho de que toda la clase política y todos los medios fueran a por él se llevaba casi como una insignia de honor, para demostrar que, bueno, no me poseen. Y la gente, ya sabes, antes no votaba por eso. Votó precisamente por eso. Esto fue importante. Pero sí, aquí está. Ni siquiera estoy seguro de cómo explicar lo que le pasó a Trump, porque, ya sabes, uno puede decir que sí, Estados Unidos está en gran medida controlado o influido por la política exterior israelí, pero esa no puede ser la única razón. No dudo de esa influencia, pero también hay que mirar las amenazas contra Panamá, el secuestro del presidente de Venezuela y ahora la guerra contra Irán. Por supuesto, eso puede explicarse. Pero él ya está diciendo que Cuba es la siguiente en la lista. Podría ir a por Nicaragua. Ya atacó Cuba. ¿Por qué no amenazar a Canadá? Y es que también amenazó a Colombia y a Groenlandia, por supuesto. Quiero decir, es bastante impresionante en realidad. Sería más rápido enumerar los países que no amenazó. No, lo sé, por eso cuesta entender lo que pasó, porque él era el presidente de la paz. Esa era su campaña, y se enorgullecía en la primera administración de no iniciar nuevas guerras, todas esas cosas. Así que no estoy seguro de qué le pasó a Trump.
Cuando dice, ya sabes, queremos la paz, pero la paz a través de la fuerza, bueno, eso es como el modelo de la OTAN. Eso significa básicamente paz hegemónica. Seremos tan poderosos que nadie podrá desafiarnos. Tuvimos paz hegemónica. Por eso la gente votó por Trump, porque pensaban que esto estaba agotando a Estados Unidos, que estaba generando un equilibrio colectivo. Pero aquí estamos de nuevo con lo mismo. Dicho esto, esta lista de países que quiere invadir, Venezuela, por ejemplo, él dijo, oh, tenemos su petróleo. En Irán, ya sabes, Lindsey Graham señaló, oh, vamos a ganar una fortuna si podemos controlar su petróleo. Groenlandia tiene todos esos recursos. Estamos viendo el comienzo de algún tipo de guerra energética aquí. Porque si hay competencia por el control de los recursos internacionales, se podría decir que sí, que ahora es solo Estados Unidos jugando a este juego. Pero si están intentando, en esencia, acaparar el mercado mediante la fuerza militar, otros países tendrán que responder de alguna manera. Sí, pero creo que es mucho más complicado de lo que ha sido durante el último siglo, porque, digamos, la pugna por Oriente Medio comenzó, llamémoslo, hace unos 120 años. Así que fue en 1902 o 1903 cuando los británicos se dieron cuenta de que necesitaban petróleo, de que Oriente Medio era muy rico en él, y ya habían empezado a colonizar la región para asegurar el acceso. Esto ha sido casi una constante en la política exterior de las potencias occidentales. Pero ya sabes, hoy tenemos un proceso de transformación energética basado en los avances en energía nuclear, generación eléctrica, tecnología de baterías y demás. Proviene en gran medida de China, aunque otros países también que están participando. Así que en ese momento, cuando tienes una tecnología de baterías que puede la batería de un coche, No, at the moment where you have, when you have battery technology that, you can charge a car 5 o 10 minutos, y puede recorrer 3.000 kilómetros con una sola carga. Eso supone un cambio de juego enorme que afecta a la industria del automóvil. Y luego, en cuanto a la necesidad de petróleo pesado para barcos, motores diésel y generadores, bueno, ya sabes, Oriente Medio ya no es el único actor en el mercado. Quizá por eso Trump estaba interesado en controlar el suministro de petróleo de Venezuela, y quizá por eso le interesa asegurar los recursos canadienses. Pero ya sabes, Rusia tiene enormes reservas de energía y petróleo. Es uno de los mayores por el mundo, y es completamente irreal que Trump piense que puede controlar a Rusia. Y está claro que están perdiendo el control sobre Oriente Medio. Creo que ha sido, digamos que ha sido casi evidente que si él apretaba el gatillo de una guerra contra Irán, Estados Unidos acabaría siendo expulsado de la región. Y eso probablemente va a suceder ahora. No veo cómo pueden evitarlo. Incluso Trump en las últimas 24 o 48 horas ha estado diciendo, en realidad ni siquiera tenemos que estar allí, porque está muy claro que esta es una guerra imposible de ganar. Y cuanto más se prolonga, más juega a favor de Rusia, China, Irán, y menos a favor de las potencias occidentales, que se están debilitando cada vez más. Así que creo que al final vamos a volver a, ya sabes, en cierto modo ya lo había predicho antes, que o bien veremos la caída del imperio occidental, o bien Occidente se cerrará en sí mismo formando un bloque como el antiguo bloque soviético, y tendremos un nuevo telón de acero. Entonces intentarán reagruparse y reorganizarse para la próxima gran oleada de guerras imperiales y colonialismo. Pero ya sabes, solo los estamentos políticos que mandan en Occidente quieren eso. La gente no lo quiere. Y creo que hoy, a diferencia del pasado, la gente es más consciente que nunca de que sus estamentos políticos son básicamente clases Epstein. Y la manera en que vamos a conquistar un futuro mejor y una emancipación real es cambiando nuestros sistemas políticos,
en lugar de seguir ciegamente cualquier agenda que nos impongan. Y dado que ya no controlan las narrativas como antes, creo que la gente tiene ahora una muy buena oportunidad de imponerse realmente y que veremos una transformación completa del orden global. Creo que esta es la discontinuidad de la que llevamos tiempo hablando. El colapso de los 500 años de un orden global centrado en Occidente. Y ahora se está derrumbando. La dimensión energética desempeñará un papel, pero quizá no del mismo modo que en el siglo XX, porque el petróleo ya no es el único protagonista. En lo que respecta a las tecnologías avanzadas, tenemos mucho que recuperar, porque China está marcando el camino. En tecnología nuclear, China y Rusia están a la cabeza. Estados Unidos cuenta con tecnologías nucleares avanzadas que podrían ayudarle a ponerse al día, pero sigue muy rezagado y además son demasiado caras. Las centrales nucleares estadounidenses generan energía que cuesta 5 veces más que la que pueden construir los chinos. Así que realmente estamos muy por detrás. Pero ya sabes, si integramos, si decimos, de acuerdo, tenemos que renunciar al colonialismo, tenemos que renunciar al imperialismo, entonces ya sabes, podemos comerciar como socios de buena fe, de manera constructiva. Y entonces, ya sabes, podemos venderles lo que tenemos, las cosas que hacemos bien, y comprarles lo que no tenemos, lo que necesitamos. De ese modo, quizá el sueño de la paz y la prosperidad se vuelva realista, no una utopía. Porque también tenemos que entender que las guerras, la miseria con la que hemos tenido que convivir durante tanto tiempo, son el resultado de nuestro sistema monetario y de nuestros sistemas políticos en Occidente, principalmente en Occidente. Money system and our political systems in the West, primarily in the West. West has been the driver of wars in the world. Occidente ha sido el motor de las guerras en el mundo. Y así, una vez que este sistema se reforme y reorganice, entonces ya sabes, la necesidad de ir a la guerra desaparece. No es necesario. Así que soy muy optimista en ese sentido. Y quizá, ya sabes, a veces en la historia ocurren cosas muy muy malas, pero ya sabes, abren el camino hacia cosas muy muy buenas. Así que tenemos que estar, ¿cómo lo dirías? Tenemos que mantenernos alerta. Tenemos que mantenernos alerta y asegurarnos de no quedar hipnotizados y dormidos por nuestros líderes políticos. Sí, sí. Gran parte de esto tiene que ver con el ajuste de Estados Unidos respecto al modelo anterior que tenía. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la fábrica del mundo, era el acreedor del mundo, dominaba en tecnología, controlaba los corredores marítimos del mundo, controlaba los recursos naturales, aliándose con los estados árabes, controlaba los principales bancos de desarrollo, tenía la única moneda de reserva. Es decir, en todos los resortes económicos del poder, Estados Unidos era dominante. Y por eso pudo establecerse la hegemonía sobre el principio de un hegemón liberal, muy parecido a lo que los estadounidenses criticaban a los británicos a comienzos del siglo XIX. Lo llamaban un imperio de libre comercio, porque si los británicos eran más competitivos, todo lo que tenían que hacer era impulsar el libre comercio, y nadie podría competir con ellos. No one would be able to compete with the British, but now that this is gone, essentially the Americans. Pero ahora que eso ha desaparecido, los estadounidenses básicamente ya no pueden competir con los chinos. Ya no son la fábrica del mundo, no pueden producir tanto. Ahora son los deudores del mundo. Y no solo con China. Se puede ver, por ejemplo, a través de los BRICS y de otros formatos multipolares, que se está desarrollando un nuevo mundo, uno que no está organizado en torno a Estados Unidos. Tenerlo todo abierto y liberal ya no es la receta para el liderazgo estadounidense, como se pretendía después de los años 90. Pero escuché a algunos estadounidenses hablar de cómo deberían reorganizar el mundo, y me recordó un poco a lo que dijiste, que tenemos que defender la civilización occidental, lo que significa que Occidente debería, en esencia, aislarse un poco del resto. Block itself off a little bit from the rest. But this would mean for Europe to be
Pero esto significaría que Europa se convirtiera en una zona económica exclusiva para Estados Unidos, lo cual podría haber funcionado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para un imperio en declive es muy diferente. Estados Unidos sería más pobre y estaría políticamente subordinado si no es capaz de diversificarse y comerciar adecuadamente con otras grandes potencias como China y Rusia. Entonces, ¿cómo se mantiene un sistema así? Si lo comparas con el sistema soviético, parece bastante acertado. O necesitas algún modelo autoritario, o tienes que demonizar al mundo exterior diciendo que es inmoral comerciar con los chinos o los rusos. Pero en cualquier caso, este no es un modelo de prosperidad, no es un modelo de libertad. Así que me pregunto, ¿cómo ves tú a Europa? ¿Hasta qué punto es sostenible esto? Porque con el tiempo, las élites políticas que defienden este tipo de aislacionismo económico y subordinación política a, ya sabes, lo que Rutte llama papá, no parecen contar con mucho apoyo popular. Así que con el tiempo, no acabarían estos gobiernos siendo barridos. Y, quiero decir, en Europa acabamos de celebrar habernos liberado de la energía rusa y básicamente habernos liberado de tener industrias. Pero ahora vemos este nuevo golpe en Oriente Medio. Puedo entender por qué los estadounidenses querrían crear zonas de influencia exclusiva, dado que no pueden competir adecuadamente con China y los BRICS. Pero ¿cómo se vería Europa en este formato? Bueno, creo que el sistema europeo es completamente insostenible y realmente corremos el peligro de caer en una especie de configuración autárquica de tipo soviético. Si no puedes competir en los mercados mundiales y no puedes, digamos, destruir las regiones y naciones que te superan en competencia, entonces levantas un telón de acero y construyes una especie de telaraña detrás de él. Todo se vuelve muy austero. Impones austeridad, impones un sistema de gobierno muy rígido sobre la población. Y esto se relaciona con todas esas cosas como las ciudades de 15 minutos que han estado planificando para nosotros. Pero ya sabes, aquí estamos hablando de una élite política muy pequeña, o, ya sabes, entre comillas élite, que intenta ejercer control sobre cientos de millones de personas. Eso nunca funcionó. Eso nunca, jamás funcionó en el pasado. Puede mantenerse durante un tiempo, ya sabes, la Unión Soviética fue algo así y se mantuvo durante unas 3 generaciones, pero aún así se desintegró, se vino abajo. Así que no va a funcionar de todos modos. Y sospecho que en Occidente no va a durar tanto como lo hizo la Unión Soviética. Así que se va a desmoronar de todas formas. Pero algo inevitablemente tendrá que ocupar su lugar. Something will inevitably have to take its place. And I think that will largely depend on the people. Y creo que eso dependerá en gran medida de la gente. Sabes, dependerá de un despertar político y de que las personas se afirmen en el proceso político, rechazando la guerra, rechazando un sistema de democracia sin rendición de cuentas en el que puedes votar entre los candidatos A, B y C, pero los 3 tienen hilos invisibles que los atan a alguna oligarquía de la que ni siquiera se te permite hablar. Así que creo que todo esto tiene que cambiar. Y pienso que en Europa, en particular, esa transición podría acabar siendo muy, muy dolorosa. Y espero que no implique revoluciones ni guerras civiles, pero podría ocurrir, porque las personas que están en el poder ahora no van a renunciar a él voluntariamente. Así que creo que la situación va a ser muy, muy complicada en Europa. La historia puede ser en parte instructiva en este sentido, pero no del todo. No deberíamos temer a la Revolución Francesa, porque en aquel entonces no existían otras fuentes, otros centros de poder, que tuvieran la influencia que tienen hoy. Por ejemplo, Rusia y China están tuvimos marcando el camino hacia un modelo de gobernanza diferente. And that will have
a significant influence in Europe. Y eso tendrá una influencia significativa en Europa. Soviet Y no se trata de modelos falsos en el sentido de que, ya sabes, una revolución comunista soviética fue un sistema falso porque no surgió de abajo hacia arriba del pueblo ruso que buscaba reformar su sistema. Fue importada desde Occidente y fue una especie de revolución de colores la que tuvo lugar. Y luego básicamente se tuvo un gobierno que en cierto modo se podría comparar con el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Lo mismo, fue instalado desde fuera. Creo que hoy no somos tan vulnerables a estas cosas, especialmente porque la narrativa no está bajo control. Particularly since the narrative is not under control. Well, I think that the beginning will be Bueno, creo que el comienzo será, digamos, los comienzos tendrán lugar a través del proceso democrático, ya sabes, porque en algún momento Emmanuel Macron será derrotado en las urnas, Friedrich Merz será derrotado, quizá la AfD llegue al poder. Ya estamos escuchando voces de políticos europeos que dicen que tenemos que restablecer buenas conexiones, buenas relaciones con Rusia. Hace un año ni siquiera se podía decir eso. Pues bien, ayer, o quizá incluso hoy, vimos al primer ministro belga decir que necesitamos arreglar nuestras relaciones con Rusia. Los estadounidenses están levantando las sanciones contra Rusia debido a las condiciones del mercado. Creo que las voces que dicen que tenemos que arreglar nuestras relaciones con Rusia se harán cada vez más fuertes. Ahora veremos cómo reacciona el otro bando. Si responden con una represión autoritaria, entonces nos estaremos moviendo hacia una guerra civil o una revolución. Pero si se ven obligados a ceder, quizá tengamos una transición gradual, en la que Europa se vea forzada a abrir sus mercados no solo a la energía rusa, sino también poco a poco hacia los BRICS, hacia los mercados multipolares. La integración y la iniciativa de la Franja y la Ruta necesitarán inversión que podría venir de China y de Oriente. Así que creo que hay más posibilidades en un futuro próximo de que tengamos una transición más ordenada que las que hemos tenido en el pasado. Pero es, básicamente, ya sabes, es muy difícil responder a estas preguntas, porque incluso el hecho de que estemos hablando de esto ya es un paso en la dirección correcta, en el sentido de que ahora somos conscientes de que el sistema actual es insostenible, de que se avecinan cambios muy radicales y de que tenemos que estar atentos y comprometidos si queremos resultados positivos de todo esto. Y tenemos que rechazar esas narrativas simplistas que nos dicen que nosotros somos los buenos, ellos los malos, que hay que luchar, que nunca hay que rendirse, nunca levantar las sanciones, que simplemente tenemos que ganar sin ningún tipo de compromiso. Creo que esos argumentos van a perder fuerza. Así que realmente espero que haya buenos resultados, pero creo que sin duda nos espera un periodo difícil en los próximos 1, 2 o 3 años. Se puede ver que el liderazgo del Reino Unido, Alemania, los países escandinavos, los estados bálticos y Polonia parece no preocuparse demasiado por cómo está cambiando el mundo a su alrededor. Se mantendrán firmes e insistirán en que no puede haber ningún compromiso. Así que, en efecto, eso es lo que describías. Pero sí, esta es nuestra última pregunta. Me preguntaba cómo ves que esto podría arrastrar a los europeos no solo a la guerra con Irán, sino posiblemente a algo más directo con Rusia. Probablemente hayas visto en los medios británicos los informes de que los rusos probablemente hicieron que Irán tomara represalias contra las fuerzas británicas y proporcionaron inteligencia en Oriente Medio como represalia por el ataque británico a Briansk. No me cuesta nada imaginarlo. Después de 4 años de que el Reino Unido ha tomado la iniciativa en intentar debilitar a Rusia, matando esencialmente a rusos, parece, bueno, plausible. Pero esto plantea la cuestión de si esto podría volver a arrastrar a los europeos al Oriente Medio. Porque si se ven arrastrados, supongo que los rusos también intensificarían su apoyo a Irán.
Así que, ¿cómo ves la posibilidad de que esto se extienda? Porque esto nos devuelve al punto principal. Todos se ven afectados por la guerra con Irán. Normalmente se intenta contener un conflicto. No se quiere que se regionalice o se globalice, pero este siempre estuvo destinado a convertirse en un conflicto global. Si Irán se enfrenta a una amenaza existencial, responderá de maneras que afectarán a la economía mundial para vengarse de los estadounidenses. Y ahora todos tienen algo en juego. Así que sí, no es el tipo de guerra que uno quiere librar. ¿Cómo ves la posibilidad de que los europeos se vean arrastrados a este lío? Creo que los rusos harán que esto sea extremadamente difícil para los europeos. Ya sabes, los rusos han sido muy pacientes. Han tenido mucho cuidado de no cometer el error de ofrecer ningún pretexto a los europeos para invocar el artículo 5, para unirse, para cruzar el umbral hacia una guerra colectiva entre Europa y el Occidente combinado. Y creo que saben que no deben hacerlo, porque sería un error fatal para Rusia. No porque fueran a perder esa guerra, sino por escalas muchísimo más destructiva. Tal vez los europeos no pudieran imponerse a Rusia, pero juntos podrían causar mucho daño. Así que sería destructivo para todos. Sabes, los alemanes cometieron un error en la Primera Guerra Mundial cuando, en un momento dado, el Kaiser Guillermo Fuchs, no el Kaiser Guillermo, se me olvida el nombre del general. Pero ya sabes, declararon la guerra submarina sin restricciones. Y entonces empezaron a hundir barcos estadounidenses que sabían que transportaban provisiones para las potencias aliadas. Así que, en cierto modo, desde un punto de vista militar, los alemanes estaban justificados al hacerlo. Pero eso creó el pretexto para que los europeos atrajeran a los estadounidenses a la guerra. Y creo que de entre todos, los rusos han sido muy cuidadosos en estudiar su historia. Así que, aunque militarmente podrían estar justificados al atacar, digamos, objetivos británicos, como, no sé, instalaciones de producción donde se fabrican los misiles Storm Shadow. Aún así, no lo harán. Pero ya sabes, si me imagino dentro de una jerarquía rusa de mando y control, creo que si quisieras tomar represalias, podrías aprovechar la nueva situación en Oriente Medio. Trump ha estado presionando a los franceses y a los británicos para que envíen sus armadas a la región y traten de mantener abierto el estrecho de Hormuz. Así que si los buques de guerra franceses y británicos entran en el alcance de los misiles iraníes, una forma ingeniosa de represalia sería ayudar a los iraníes a hundir los buques de guerra franceses y británicos. El Ferrari Camber Stevie sí Malik descuabt. That would do a few things, It would destabilize French and British. Desestabilizaría a los gobiernos francés y británico, provocaría una revuelta contra la guerra, los debilitaría militarmente. Y en cierto modo, sabes, me pregunto si eso no forma parte también de la agenda de Trump. Porque ya está diciendo, bueno, si no queréis ayudarnos, no veo cuál es el sentido de la OTAN. Así que ya vemos a Trump aprovechando esta situación para decir, vale, quizá hayamos terminado con la OTAN, quizá la OTAN no tenga sentido. Es el siguiente paso, ya sabes, el siguiente que Trump ha querido hacer desde hace mucho tiempo, pero no ha podido, porque tiene demasiada oposición en casa. He has too much opposition at home, but now with this new situation, he can. Pero ahora con esta nueva situación puede decirle a su público en casa que nuestros aliados europeos son completamente inútiles. Nos dejaron completamente solos para luchar contra Irán. Así que esta alianza ya no tiene sentido mantenerla. Creo que los franceses y los británicos podrían salir mal parados en el mar Arábigo, el Golfo Pérsico o incluso, quién sabe, en el Mediterráneo Oriental. Eso formará parte del desmoronamiento de toda esta situación. Creo que la OTAN se va por el desagüe, probablemente junto con la Unión Europea, y de una forma muy fea y disruptiva, quizá como parte de la transición de un sistema occidental y colonialista a una arquitectura mundial multipolar. We get a multipolar architecture.
Yeah, it could be. Well, all of this would have sounded Sí, like science podría fiction ser. only. Bueno, todo esto habría sonado a ciencia ficción hace solo 4 o 5 años, pero ahora casi parece ciencia ficción que el statu quo pudiera continuar. Así que, ocurra lo que ocurra después de esto, no creo que haya vuelta atrás a cómo eran las cosas. Bueno, como siempre, gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Glenn. Thank you, Glenn. Always a pleasure. Siempre es un placer acompañarte. Saludos a tu audiencia y hasta la próxima. Till the next time.